Imagínate esto. Un grupo de amistades se sienta alrededor de una mesa, lanza unos dados de plástico y, bueno, finge luchar contra duendes. Suena como el típico pasatiempo de fin de semana, ¿no? O quizá un ejercicio de fantasía infantil. Pero créeme, hay algo muchísimo más profundo pasando ahí. De hecho, están operando una infraestructura cultural increíblemente compleja. Y justo para entender qué hace que todo esto funcione, hoy vamos a sumergirnos en un artículo fascinante escrita por el doctor Cristo León. Él nos propone una base epistemológica completísima para entender el juego de rol de mesa dentro del ecosistema contemporáneo de las industrias creativas. En lugar de enfocarse solo en los manuales de reglas o en la psicología de quien juega, este enfoque integra la teoría de Marcos. Nos explica cómo se organizan las señales y cómo coordinamos verdaderas realidades alternativas, separando lo que es parte de la historia y lo que está fuera de ella. Es fascinante. Bueno, para desglosar todo este modelo del Dr. León, vamos a recorrer 5 bloques rapidísimo. Primero, la infraestructura cultural. Luego, la comunicación lúdica y simulación. De ahí a la verdad y lógica diegética. Después vemos las capas de agencia múltiple. Y para cerrar con broche de oro, la creatividad distribuida en comunidad. ¡Vamos a darle! Empezamos con el bloque 1, la infraestructura cultural del juego. La mismísima base de todo. ¿Has escuchado hablar del mundo secundario? Es un concepto buenísimo del escritor J.R.R. Tolkien. Básicamente nos dice que quienes participan en el juego están construyendo, literalmente, un espacio ficcional que tiene su propia coherencia interna. Digo, este mundo no existe allá afuera en lo físico, ¿verdad? Así que depende 100% de marcos interpretativos que todos comparten en la mesa. Es como coordinar una especie de alucinación colectiva, o lo que llaman una creencia secundaria, para sostener un universo entero usando únicamente el poder de la conversación. Pero a ver, ¿cómo logran esa estabilidad narrativa sin que todo se vuelva un caos total? Aquí es donde entra la famosa teoría de la metacomunicación del antropólogo Gregory Bateson. La clave absoluta, la frase mágica aquí es: esto es juego. Con esa simple señal pasa algo poderosísimo. Todos se acuerdan que lo que ocurre en la mesa no es literal, o sea, físicamente todo está a salvo. Pero, ojo aquí, los efectos narrativos, las victorias y sobre todo las emociones se sienten completamente reales y a veces hasta devastadoras o súper emocionantes. Pasemos al bloque 2, la comunicación y simulación lúdica. ¿Cómo le hacen para manejar las amenazas de la ficción? La forma en que el juego resuelve esta tensión es, sinceramente, una genialidad. Piénsalo así. Por un lado, tienes una amenaza real que implicaría un daño físico o emocional para el ser humano que está tranquilamente sentado echándose un cafecito. Pero por el otro, tienes la amenaza lúdica, donde el avatar de esa misma persona está sudando frío porque un dragón furioso le acaba de lanzar una bola de fuego gigantesca. La mesa separa estos dos mundos súper bien, garantizando seguridad absoluta frente a un peligro imaginario verdaderamente mortal. Y hay una metáfora que me encanta para explicar esto: el mapa frente al territorio. Para navegar por este universo de peligro simulado, usas objetos físicos, ¿no? Tus dados, el sistema de reglas, tu hojita de personaje. Pero ojo, eso es solo el mapa, son herramientas de representación. El verdadero territorio, la geografía real por donde ocurre la aventura, es esa inmensa imaginación compartida por el grupo. Lo que nos lleva al número 3, la verdad y la lógica diegética. ¿Cómo deciden qué es verdad en un mundo imaginario? La respuesta está en separar, de manera súper estricta, los canales de comunicación para distinguir los niveles de la realidad del juego. Por un lado, tienes el hablar en personaje, o IC, que es la voz de la ficción, como cuando gritas a todo pulmón: ¡defiendan el castillo con sus vidas! Por otro lado, tienes el hablar fuera de personaje, UOOC, que es tu interacción social ordinaria, cuando preguntas casualmente: «Oigan, ¿ya pidieron la pizza?». Mantener esta frontera súper clara es lo que evita que el mundo social ordinario y tu fantasía heroica colisionen y arruinen la experiencia. Ahora, si metemos el tiempo en la ecuación, esto se pone muchísimo más interesante y divergente con las llamadas temporalidades lúdicas. Checa esto. En la vida real, el grupo puede pasar 10 largos e intensos minutos discutiendo estrategias frenéticamente y tirando dados. Pero dentro de la historia, en ese universo heroico, a lo mejor solo transcurrieron 6 fugaces segundos de un choque de espadas. Sostener esta increíble dislocación del tiempo exige un acuerdo colectivo inquebrantable. Y además del tiempo, la realidad absoluta del juego se rige por una regla de oro: la regla de la denotación. En pocas palabras, el canon de ese universo secundario depende de que alguien abra la boca y lo diga. Si una acción, una puerta oculta o un ataque mortal no se expresa en voz alta y el grupo no lo acepta, simplemente nunca pasó. Así de fuerte y absoluto es el poder del lenguaje en esta infraestructura cultural. Llegamos al bloque 4, las capas de agencia múltiple. Vamos a ver quién realmente está tomando las decisiones aquí.
Ya que las reglas del mundo están claras, la identidad empieza a dar unos saltos rapidísimos. Imagínate las capas. Primero está la persona, el ser humano cotidiano que llega a la casa tras un día de trabajo. Luego adopta la máscara, que es su rol social de invitado amable. De ahí, de pronto, se convierte en el jugador, ese estratega frío que calcula probabilidades y reglas. Y en cuestión de un suspiro, ¡pum!, encarna al personaje, el héroe de ficción motivado por la venganza o la nobleza. Es un cambio de forma dinámico, una oscilación psicológica que fluye en segundos. Y claro, sostener todos estos cambios da lugar a una verdadera proeza de comunicación. Durante el juego, el cerebro está procesando un multitasking brillante, emitiendo 3 tipos de mensajes a la vez. Tienes los mensajes tipo A, para avanzar el drama del personaje, los mensajes tipo B, para argumentar sobre reglas y estrategias como jugador, y los mensajes tipo C, donde la persona de la vida real pide un receso para ir por agua. Coordinar esto armónicamente sin romper la magia de la inmersión, de verdad que es asombroso. Finalmente, el quinto bloque, la creatividad distribuida en comunidad. Vamos a ver cómo esto escala a un nivel macro. A nivel sociológico, cuando juegas campañas durante años, estas terminan convirtiéndose en palimpsestos narrativos. ¿Qué es eso? Bueno, piénsalo como un pergamino antiguo que ha sido borrado para volver a escribir encima de él, pero que siempre guarda los fantasmas y huellitas de las historias anteriores. Décadas de campañas de rol funcionan exactamente así. Las comunidades reescriben su historia constantemente, sumando capas y forjando una profunda mitología compartida que nace puramente de sentarse a imaginar en grupo. Y aquí es donde nos cae el 20 sobre la importancia masiva de todo esto. Esta infraestructura trasciende el pasatiempo de fin de semana para convertirse en un motor global. Estamos hablando del mismísimo origen de propiedades intelectuales gigantescas y de ecosistemas de franquicias transmedia completas que hoy nutren los videojuegos y series que todos consumimos. Estas mesas son la incubadora donde convergen la innovación narrativa y el diseño colaborativo a nivel mundial. Entender los juegos de rol a través de estos 5 pilares nos revela la verdadera máquina detrás de la colaboración simbólica humana. Al observar cómo grupos enteros negocian y construyen realidades literalmente de la nada, es imposible no preguntarse, ¿qué sigue? ¿Cómo van a transformar estos sofisticados sistemas de narración colectiva las industrias creativas del mañana? El modo en el que creamos mitos y propiedades intelectuales está evolucionando súper rápido, desde las mesas de nuestras casas hacia los medios masivos. Te aseguro que el inmenso potencial de esta infraestructura cultural apenas está comenzando a desplegarse.